Hoy vamos a iniciar los cánones, pero antes de iniciar, no creo que no me falta nadie. Por ahí hay un Xiaomi, pero no me imagino que no se llama Xiaomi. No sé quién será ese Xiaomi. Le tomo saludos. Nosotros, Profe, profe. bendición. Somos Carlos y Ani. Ah, Carviani, ya. Dios me lo bendiga. Bien, vamos a iniciar con una oración, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, queremos darte gracias por el día que nos has dado. Gracias, Señor, por los éxitos, porque te lo debemos a ti. Y gracias aún por los fracasos, porque sabemos que tú nos has acompañado en ellos y nos has enseñado nuevas lecciones y nos das el espíritu para seguir intentando y seguir perseverando, Padre. Te damos gracias por estos estudios. Ayúdanos a entenderlos y poderlos aplicar en nuestra vida diaria y en la vida diaria de la iglesia para seguir extendiendo el reino de los cielos. Toda la honra y gloria para ti, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hoy iniciamos los estudios de los cánones propiamente dicho, ya de forma más detallada, para responder algunas preguntas como Paola que me decía. Ya los cánones son más detallados, la Constitución es más general, más somera, como bien lo leíste tú en lo que estudiamos, inclusive en los estatutos de la Iglesia Anglicana Apostólica del Ecuador, son más someros porque son de forma más general. Pero ya en los cánones ya vamos a ver ciertos detalles que aclaran muchos procedimientos, principalmente procedimientos. Yo les pedí que en la medida de sus posibilidades, yo sé que todos tienen ocupaciones, distintas ocupaciones, a medida de su tiempo pudieran leer los cánones que le mandé a leer. Podemos estar de acuerdo que el grupo que le mandé a leer principalmente habla de los ministros. Habla del ministerio, de cómo ejercer el ministerio, habla de los laicos, habla de los postulantes, aspirantes, candidatos a las santas órdenes, hablan de la ordenación de diáconos, de la ordenación de presbíteros, habla de procedimiento, habla de la supervisión de los estudios, qué van a estudiar, cómo van a estudiar. Eso a grosso modo lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Voy a tomar como referencia, porque son lo que más domino y como para hacer una seguidilla, los cánones de la IACA, los títulos de los cánones de IACA. Sin embargo, voy a pasearme igualmente tomando como referencia los de IACA, voy a pasarme por lo de la TEC, lo del AGNA y lo de la iglesia inclusive del Caribe. Lo que pasa es que si pudieron observar, si lo leyeron, la iglesia anglicana del Caribe son muy someros estos cánones y algo desordenados, por decirlo de alguna manera, respetándolos, pero son algo desordenados. Sin embargo, vamos a tocarlos. Ok. Primer título, o el primer punto que vamos a estudiar. La IACA y la TEC hablan del ministerio de todas las personas bautizadas y confirmadas. Habla de que todo aquel miembro de la iglesia, y lo deja canónicamente establecido, debe participar en el sacerdocio de Cristo en algún área ministerial dentro de la iglesia. No es de extrañar, la Escritura dice que todos tenemos un llamado, todos somos parte de la gran comisión, no solamente los obispos, sacerdotes y diáconos, sino hasta el más pequeño de los fieles en la iglesia, desde su bautismo, está llamado a ejercer un rol en el cuerpo de Cristo. Así lo enseña Efesios, así lo enseña la Sagrada Escritura, lo deja establecido. En estos cánones, deja ver primero que es deber de cada diócesis ayudar a identificar los dones. Toda diócesis se debe abocar a identificar los dones en el pueblo de Dios. Los cantores, los que predican, los que evangelizan, los que limpian, los que son ofrendadores, los que sirven para la televisión, para la radio, para los medios de redes sociales. Identificar los dones y ayudarles o poner a sus órdenes algún tipo de formación a través de los diferentes ministerios, a través de las diferentes coordinaciones, a través de diplomados, de escuelas, pero identificarlos
y apoyarlos. En ese canon, en ese título primero habla de eso. Habla también de que no se le puede negar la posibilidad, y esto es importante, a nadie en la iglesia se le niega la posibilidad de ser ministro por asuntos de color de piel, por asuntos de edad, por asuntos de estatus social, si es pobre, si es rico, si es adinerado, si no O sea, lo no es. discrimina. No hace ningún tipo de discriminación, exactamente, Paola. No hace ningún tipo de discriminación. Eso lo hace en Yaca. Y en la TEC, si se dieron cuenta, la TEC en el mismo tema es muy parecida a Yaca, solamente que ellos agregan que tampoco por identificación sexual ni por género. ¿Eso por qué? Porque la TEC, como hemos venido hablando, ellos ya canónicamente aceptan a las personas homosexuales, lesbianas, a la liga esta LGQBT, lo aceptan dentro del ministerio, entonces ya no importa si son homosexuales, pueden ser obispos, pueden ser sacerdotes. En la Yaca no se establece por lo mismo, porque sí, eso es un problema. En la Yaca es un problema, en la TEC no. Sin embargo, siempre se da la coletilla de que no se discrimina bajo ningún aspecto, a excepción de aquellas cosas que son señaladas específicamente en los cánones. ¿Por qué? Porque, por supuesto, más adelante, en el caso de Yaca, por ejemplo, más adelante se deja ver, y creo que en el caso de Ecuador, que los obispos no pueden ser mujeres, ni los sacerdotes no pueden ser mujeres. Entonces, ya ahí hay una discriminación, pero se deja señalado en los cánones, específicamente en los cánones. O sea, en ese título primero dice que no hay discriminación a menos que se señale específicamente en algún canon, como es el caso del ejemplo que yo les di. Eso en cuanto al título 1. Y como dije anteriormente, a eso iba, alguna pregunta, alguna acotación de lo que leyeron del Con título respecto 1. a la yaca que acaba de mencionar, entonces la yaca acepta a la ordenación de las diaconisas, de la mujer como diaconisa. Actualmente, eso está en estudio, ¿no? Pero actualmente, canónicamente, todavía las mujeres, y debe diferenciar algo, porque lo que llaman diaconisas no es la sagrada orden de los diáconos. Las diaconisas, históricamente, no son santas órdenes. Las diaconisas son un grupo de mujeres que están al servicio de la iglesia. Eso no significa que no hay iglesias, las hay, de hecho las hay, que tienen diáconos, y mire cómo lo pronuncio, diáconos mujeres. Porque a los diáconos mujeres no se les llama diaconisas, son diáconos. Quiero establecer esa diferencia. Decir, no, que los diáconos mujeres son diaconisas, hay un error grave. Las diaconisas es un ministerio, es una orden menor dentro de la iglesia. Es una orden menor, no es sagrada orden. En ningún caso las diaconisas son sagrada orden. Los diáconos mujeres sí existen en algunas iglesias, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo anglicano. Actualmente, en el próximo sínodo, después de esta pandemia, se va a estudiar si la Yaca va a permitir que las mujeres lleguen al diaconado. Lo que todavía no se ha puesto a la palestra es al sacerdocio. Pero eso es como, para que entiendan bien, para decirle diácono o diaconisa a las mujeres, es como llamar sacerdotisas a las mujeres que son sacerdotes en algunas iglesias. Son sacerdotes, son presbíteros, mujeres. ¿Sí me entendieron? Profe, disculpe, y estaba leyendo en Romanos 16 que dice, les recomienda a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencreas. Porque ahí entonces la nombra como diaconisa. No, pero que diaconisas, como te vengo diciendo, las diaconisas existen, pero no es una orden mayor. Las diaconisas existen. No sé si alguien quiere intervenir, es decir, complementar. Las diaconisas existen, pero no son órdenes mayores. Inclusive en ese texto no son los diáconos que se conocen en la iglesia como sagradas órdenes. Son un grupo de mujeres que están al servicio de la iglesia, pero es correcto. Existe un grupo de mujeres llamadas diaconisas. Y el misterio de la diaconisa existe.
Sí, ¿me entiendes ahora, Ani? No sé Sí, si alguien quiere acotar algo. pero entonces sí se le llama diaconisa. Sí, pero no a la Sagrada Orden. Sí, mi querido, muy reverendo, me Pero permite. dígalo, señor Washington. Justamente aquí en Ecuador, cuando nosotros hicimos la reforma a los estatutos, estaba determinado esa situación, porque en la primera, en el original, digámoslo así, en la primera constitución, el primer estatuto, no se determinaban quiénes eran dentro de los miembros activos, cuáles eran los clérigos y cuáles eran los laicos, y cuáles eran las características de los clérigos y las características de los laicos. Pero en la reforma ya se determinó esa situación. Por eso se concluyó en en una reunión previa al sínodo donde se analizó todas estas reformas, que justamente el clero venía a constituirse a todos los varones ordenados, ¿sí? Y en los cánones, llamémosle así, en el reglamento interno, ahí se iba a determinar y especificar cuáles eran las características de la diaconisa. Como usted bien lo explica, la diaconisa es la hermana que justamente es una servidora, ¿no? Es una Es un- servidora del altar, una servidora de la evangelización, una servidora una ayudante increíble, ¿sí? Y Maravillosa, exacto, maravillosa. y quién sabe, hace más que el mismo sacerdote. Sí, Entonces, en ese sentido, hay que determinar específicamente que la diácona mujer no es igual que la diaconisa, ¿sí? exactamente. Usted lo acaba de decir, y eso es lo que quiero subrayar, y no es el tema, pero lo único que quiero que subrayen y no se confundan. Las diaconisas, como dice el señor Washington, las diaconisas no es lo mismo que las diáconas Exacto, o que los diáconos mujer. Son dos exacto, cosas distintas. exacto. Justamente ahí se debe entender que por decir así, si alguna hermana fue ordenada como diácona mujer, ¿sí? Automáticamente en una iglesia X, ¿sí? Y un obispo lo acepta eso, entonces, en primer lugar, ya es diferente, porque en ese sentido, por ejemplo, el obispo ha de haber observado la documentación, ha de haber tenido todos los elementos para aceptar a la hermana como diácona, entre comillas, porque no hay diácona, ¿no? Sí, sino Sí. diácono a mujer. Diácono mujer. Eso, Exacto, inclusive diácono, está mal dicho, es decir, ex- diácona no está exacto, correctamente dicho. Se debe decir diácono mujer. exacto. Eh, Entonces, para no en ese darle más sentido, larga, sí, para concluir nada más, en ese sentido, entonces, lo que se aprobó, por ejemplo, en nuestra Constitución, es que justamente, como ya no existe la ordenación para mujeres, ¿sí? Automáticamente la diaconisa viene a constituirse dentro de los cánones como aquella hermana que va a realizar infinitas actividades, inclusive servidoras del altar, para que puedan cumplir con sus funciones. En así ese es. caso, en ese caso, por ejemplo, y aquí va una pregunta, una diaconisa no puede leer el Evangelio. No, no puede leer el Evangelio. Ya. No puede leer el Evangelio en una celebración litúrgica. En una celebración litúrgica no Exacto. puede leer. Claro, claro, claro. Correcto. Claro, Ahora, cuando quiero, enseña todas esas cosas, ahí sí se lee normalmente la sí, Biblia y claro, en los oficios diarios, en todo eso, por supuesto. Ahora, mire, yo soy profesor de historia también eclesiástica y queda para esa materia, ¿qué dice la historia sobre los diáconos mujer? Existieron, eso lo pueden investigar, eso es un gran tema de debate, porque yo puedo decir que en algunas diócesis de la iglesia primitiva existían, en otras no. Lo importante es que se respetaban donde existía y no existía. No se cuestionaba, no se señalaba. Pero eso es tema de debate
para otra materia. Vamos a continuar con los cánones, ¿les parece? Porque yo sé que este tema, usted sabe, todos sabemos que el tema de la mujer en las santas órdenes es candela pura, es fuego. Así es, Ok, vamos con el título 2. Título 2, ok, que también habla de un departamento nuevo que no habíamos estudiado, la comisión de ministerio. Esta comisión es un grupo de personas que ayudan al obispo ordinario a preparar, a capacitar, a reclutar, a llamar, a la preparación continua de todo el ministerio dentro de la iglesia, de todo, desde los ujieres, cantores, salmistas, cualquier departamento ministerial dentro de la iglesia. La comisión de ministerio es la que ayuda a la captación, a la preparación de toda esta gente. Esta es una oficina creada. Existe en casi todas las iglesias, existe por lo menos en las 4 que estamos estudiando, que es la IACA, en la TEC, en la AGNA y en la del Caribe, existe esta comisión de ministerio. Puede llamarse de cualquier otra manera en otra parte. Aquí se llama así, es el nombre más común. En la IACA, como pudieron leer, es una comisión diocesana. La comisión de ministerio es por cada diócesis, no es de toda la iglesia, sino cada diócesis tiene su comisión. Sin embargo, puede ser compartida. Es decir, una diócesis dice, me gustaría que la comisión de tal diócesis también nos ayudara a nosotros. Eso es permitido en IACA. Ya dice que está integrada por 3 clérigos, diáconos o sacerdotes. Son 3 clérigos y 3 laicos, que son escogidos en el sínodo. No pueden ser reelegidos más de una vez, solamente pueden ser reelegidos una vez y duran 2 años en su posición. Si hay alguna vacante, algún miembro se enferma, es sustituida por el comité diocesano. Recordemos que el comité diocesano es la oficina, es la representante del sínodo entre sínodos. ¿Ok? Y sus deberes consisten en ayudar al ordinario, como dije, en la preparación del pueblo de Dios. Más que todo, en la TEC es prácticamente lo mismo, solamente que dice que cada diócesis se encargará de cómo va a ser formada, por cuántos clérigos, por cuántos laicos. Eso lo deja los cánones de cada diócesis. En IACA no, en IACA ya lo establece, en la TEC lo dejan la libertad de cada diócesis, pero las reglas están sujetas al obispo ordinario, las reglas de funcionamiento están sujetas al obispo ordinario. Esto en cuanto a la comisión de ministerio. ¿Alguna acotación, alguna pregunta de esta oficina? ¿Existe algo parecido allá en Ecuador? No, inclusive nosotros le sintetizábamos un poco el aspecto justamente de los hermanos que quieran pertenecer a la orden, ¿no? O sea, ordenarse, y que más que todo se proyectaba con el presbítero tutor, ¿sí? Ah, O sea, ok, perfecto. el tutor es el que se encargaba justamente de guiarle, motivarle, velar por él, y justamente con el visto bueno del obispo se determinaba ya todo el proceso para su capacitación. Y Sí, automáticamente ¿cómo es? La junta de capellanes, examinadores, ajá. entonces ellos venían a constituirse como los elementos que estaban encargados de la vida de capacitación del hermano. Pero esta oficina, la ventaja de esta oficina, o sea, la diferenciación de esta oficina, es que esta comisión no se encarga solamente de los ordenados o de lo que van a ser clérigos. Se encargan de todo. Por ejemplo, si hay un departamento de ujieres, Ya. esta oficina se encarga de la capacitación, de preparar diplomados, por ejemplo, cursos de relaciones públicas, cursos de... Si estos ujieres son los que visitan a las personas que se han alejado de la iglesia, un curso de consejería pequeño. Si a los salmistas se encarga de una preparación continua, a los salmistas, un curso de solfeo, de lectura de partitura. Es una oficina que se encarga continuamente de buscar la manera
de mejorar el ministerio dentro de la iglesia. Es una oficina que se encarga de captarlos. Va parroquia por parroquia. Vamos a hacer un retiro para salmistas. Y están invitados a aquellas personas que tienen alguna cualidad del canto. Y le da los materiales, ayuda al párroco a la captación, los visita. Un representante de esta oficina va, visita la parroquia y revisa. Mire, en esta parroquia vemos que no hay maestro de niños. El ministerio de niños no está fuerte. Vamos a ver cómo los ayudamos. Vamos a hacer un seminario a ver cuántas personas quieren sumarse. Vamos a prepararlos en cómo hacer audiovisuales, ayudas audiovisuales. Esta comisión se encarga de eso, de la ayuda. Es muy importante. Sí, sí. ¿Alguna acotación, alguna pregunta de este título? Justamente esto de la Comisión de Ministerios creo que es una de las comisiones más eficaces porque muchas personas quisieran ayudar pero no saben cómo o no están preparadas y justamente ahí encajan ellos excelente. Yo creo que y a veces el párroco de los cánones nuestros lo voy a incluir es una oficina muy muy importante. El nombre es lo de menos, pero porque a veces el obispo a veces está bastante ocupado y a veces el párroco por asuntos pastorales no tiene esa, y de repente, por ejemplo, mi caso, el padre Ender sabe muy bien y el señor Ender sabe muy bien, yo no canto nada, yo canto bingo y apurado, entonces yo no, ni toco ningún instrumento, toco la puerta y la toco más o menos mal, entonces yo necesito siempre una persona que me esté ayudando, que diga, porque yo le digo a alguien, mira, tú cantas, un ciego enseñando a otro ciego, yo no puedo decir eso, pero una persona de repente, mi parroquia no tiene adoradores, tiene pocos adoradores, no hay música. Esta comisión se activa, yo le pido ayuda a la comisión como párroco y la comisión se activa y va a la parroquia, hace seminario, trae adoradores de otras parroquias para animar y para hacer burbujear ese ministerio que a mí me hace falta como párroco. Entonces, esa es la finalidad de esta comisión. En el título 3 habla de discernimiento, meditar, indagar en qué puedo ayudar, en qué puedo ser bendición, y dice que canónicamente obliga a Yaca, a cada diócesis de Yaca, a que debe desarrollar procesos de discernimiento. O sea, cada diócesis se debe preocupar canónicamente por brindarles oportunidad para desarrollo a los ministerios. Es decir, yo no puedo crear un equipo de fútbol. Yo quiero que mi ciudad tenga un equipo de fútbol, pero no le creo un campo de fútbol. Si yo no creo un campo de fútbol, yo no voy a tener un equipo de fútbol. Lo primero que debo hacer para tener un equipo de fútbol es crearle un campo. Después de crearle un campo, debo llamar a entrenadores. Después de llamar a entrenadores, debo hacer una convocación. Debo comprar balones, debo comprar uniformes, debo invertir. Este canon de discernimiento, el propósito es obligar, entre comillas, pero sí incentivar, animar, vamos a decir esa palabra, a cada diócesis que se sienta en la obligación de crearles campos de juegos. Es decir, es la obligación de la diócesis aspirar a tener adoradores. Es aspiración de la diócesis a tener ujieres, a tener maestros de niños, a tener catequistas, a tener líderes de células de crecimiento pastorales. Debe sentirse en la obligación, no como decir, no, yo estoy feliz con lo que tengo, yo tengo un adorador en toda la diócesis, yo tengo un catequista, tengo un visitador eucarístico y tengo 300 personas que no hacen nada. Ay, ¿qué vas a hacer con esas 300 personas? Tienes que ponerlas a hacer algo. Entonces, este título incentiva al desarrollo del discernimiento, dice que requiere que el obispo y la comisión de ministerios, exhorta a la comisión de ministerios a diferentes organismos, visitar escuelas inclusive, universidades. En Estados Unidos, por ejemplo, en la TEC, dice que
que debe ir a los campos universitarios, a los colegios, para buscar allí a jóvenes que quieran servir, que quieran ser músicos y traerlos a la iglesia. Qué mejor que sean músicos en la iglesia. Oradores, y capacitarlos en la fe cristiana, que crean en el Señor, capacitarlos y puedan ser ministros. Pero dar exactamente la imagen que yo le di es la propia. Crear campos donde los jugadores puedan jugar. No puedo tener jugadores de fútbol si no tengo un campo de fútbol. Debo tener el campo de fútbol y este canon de discernimiento es decirle a las diócesis, una de las cosas que hizo Jesús es crear discípulos. Jesús no solamente convirtió personas, Jesús creó discípulos, personas que lo seguían a él y siguieron su estilo de vida. Entonces la iglesia debe preocuparse en que el real sacerdocio de Cristo sea vivido por toda la iglesia en diferentes áreas del cuerpo de Cristo, pero que se le dé la oportunidad, que haya un área de evangelismo, que las personas salgan a evangelizar, que haya un área de discipulado, que haya un área para todos los ministerios. ¿Alguna acotación? Si no, seguimos, no hay problema. ¿Qué leyeron ustedes? A ver, voy a ver del título 4, ahora no voy a hablar yo. El título 4 en Yaca, que es de los ministerios autorizados. Ahí hablan de diferentes ministerios. Hay varios, pero dicen algunos. A ver, ¿qué le llamó la atención de ese canon, de ese título? ¿Quién lo leyó? Sean sinceros conmigo, ¿lo leyeron? Profe, una de las cosas que me llamó la atención es que había muchos ministerios dentro de la IACA, porque nombraba como los derechos o en lo que consistía, que si los ujieres, los salmistas, el catequista, hablaba Sí, más o menos de eso, qué significaba cada uno y para qué estaba hecho. excelente. Sí, la Yaca lo tiene la TEC, también lo tiene bien clarito. La intención de ese título es dejar canónicamente los ministerios más sólidos que existen en la iglesia. Lo que son más sólidos y los más necesarios. Y ahí es donde se aplica la realidad de cada país. Porque de repente yo necesito visitadores eucarísticos, de repente en Ecuador no. Entonces, pero como aquí se necesita, se quiso dejar canónicamente establecido. Como dice Ani, está el líder pastoral, que es aquella persona que se encarga de las células de crecimiento. Aquí se llaman grupos de discipulado. No sé cómo fue, pero son células de crecimiento. Allá tienen esa figura. No, Entre semanas se reúnen para estudiar las escrituras y eso. no, lo que teníamos No, eran los profe. estudios nada más, pero a nivel de un principio del instituto, pero ya después eso se transformó para acá la universidad. Bueno, Y se amplió, allá no existe eso. Nosotros, como tenemos entre semana, tenemos un grupo de estudios bíblicos, por decirlo algo, ¿verdad? Donde la gente va a reunirse sectorizado. Entonces necesitamos el líder pastoral. Esa persona que se encarga de eso es el líder pastoral. Es la persona con que el párroco cuenta, por decir, darle un ejemplo, fallece alguien de una zona de la ciudad, el líder pastoral encargado de esa zona llama al párroco. Padre, mire, para que usted sepa que la fulanita está gravemente enferma o quedó sin empleo o está pasando una situación con sus hijos, para que usted pueda abocarse y atenderlo y darle una palabra. Entonces, ese primer contacto es este laico, son laicos, todos estos ministerios son ministerios laicos, que nos ayudan a los párrocos. Está el líder pastoral, está el servidor del altar, se explica, es el que sirve en el altar, los monaguillos son servidores del altar. Visitante eucarístico, son aquellas personas que nos ayudan a llevar la comunión a las personas enfermas y ancianos. Salmistas son los cantores, sugieres son los que nos ayudan con el orden en la iglesia y nos ayudan también, en el caso de Yaca, nos ayudan a visitar a las personas que están lejanas, que por alguna razón es que hoy se han alejado de la iglesia. Los catequistas, preparación para los sacramentos, creo que lo tiene también Ecuador. Y el pastor dice, líder también en lo administrativo. ¿cuál? El líder pastor en lo administrativo también. También está AVE, excelente.
y entre otros, porque se deja abierto la posibilidad de otros ministerios, ¿no? Pero esos no son los únicos. Hay una infinidad de ministerios e infinidad de nombres que se le pueden dar. La TEC tiene líder pastoral, tiene líder de culto. El líder de culto es el que puede hacer los oficios diarios, el que puede ayudar cuando, por ejemplo, el párroco se enferma, puede hacer una liturgia, una celebración de la palabra, algún rito, puede bautizar cuando el párroco no puede bautizar. Ese es el líder de culto, así lo llaman ellos. Hay predicador. El predicador es el que puede predicar, puede llevar una enseñanza. Tiene ministro eucarístico, es el que ayuda a repartir la comunión, laico que ayuda a repartir la comunión. Tiene el visitante eucarístico, que es igual que en Yaca, el que va a las casas, a los enfermos y ancianos. Tienen evangelistas y tienen catequistas. Ahora, todos estos ministerios tienen sus requisitos, están ahí en los cánones, ustedes los pudieron leer, tienen sus requisitos, deben ser capacitados, la comisión de ministerios se encarga de eso, pero todos necesitan de licencias, es decir, todos los ministros laicos necesitan una licencia firmada por el obispo, donde lo autoriza por un tiempo, puede ser un año, puede ser 2 años, en nuestra iglesia es 1 año, los autoriza para ministrar. Es decir, yo soy visitante eucarístico por 1 año. Al año deben renovarme la licencia. Es algo administrativo, pero se debe hacer. La ANNA lo dice solamente dígalo. Una pregunta con respecto a esto. ¿Las personas que integran esos ministerios son personas que de pronto han estudiado algo o son así escogidas dentro de las personas de la iglesia? Dedocráticamente. Dedocráticamente, más que dedocráticamente, porque el llamado lo hace el Señor, lo hace Dios. Lo que hace el párroco, todo párroco, yo como párroco y los padres sabemos, todo párroco está atento a ver los dones de las personas. Y tenemos la ayuda de la comisión. Entonces, por ejemplo, si yo veo una persona que tiene habilidades o de repente siempre se queda para ayudar en la iglesia, en el orden, a limpiarla, le gusta que todo esté ordenadito, le gusta recibir a las personas, entonces yo lo llamo y cumple el perfil en nuestra iglesia de Ujier. Entonces yo lo llamo y le digo, ¿quieres ser parte de ser Ujier? Sí. Bien, yo lo pongo en contacto con los representantes de ese ministerio en la parroquia y empieza un proceso de capacitación. Ese proceso de capacitación lo suple la comisión de ministerio, que puede ser desde poner un tutor, otro ujier que ya esté bien dotado, bien experimentado, como puede ser un diplomado en la Casa de Estudios Teológicos, un diplomado para ujieres. Y se le dice, por ejemplo, en nuestra iglesia, hubo un momento en que para ser ujier tenías que estudiar un diplomado de 6 meses. Mientras tanto, ayudabas, pero no te licenciaban. Pero podías ayudar a los ujieres. Estabas como eras el aprendiz, por decir algún nombre. Después, cuando tú terminabas el diplomado, tú podías, entonces el obispo te entregaba una licencia. Ya eso te hacía ujier formal. Los salmistas, por ejemplo, no podían cantar los domingos si no tenían licencia. Podían ayudar en los grupos de crecimiento, podían ayudar otro día de semana, mientras que se preparaban. Cuando terminaba la preparación, se les entregaba la licencia y podían ministrar. Pero ese procedimiento interno de cómo es la preparación, los encarga la comisión de ministerio actualmente. Pero siempre la captación, todo eso, el párroco, la comisión está pendiente quién quiere servir, que quiere hacer algo en la iglesia. Lo llamamos, le preguntamos si quiere servir, porque aquí no es obligatorio. Si la persona dice eso, si yo quiero ser cantor, yo toco los tambores. Bueno, vamos a ver si puedes darle a la batería, pues, si tienes oído. Y cosas así. Pero lo más importante en la iglesia es llamar a las personas. La capacitación y todo eso tiene su posterior lugar.
pero no es un requisito como decir, mira, si tú no eres médico, si tú no eres doctor en filosofía aplicada tercermundista, no puedes ser ujier. Nadie fuera ujier. Imagínense, nadie fuera ujier, sino sencillamente llamarlo, pero sí creemos, los cánones, y la iglesia anglicana más que cualquier otra iglesia, cree que el pueblo de Dios debe capacitarse, en cada quien en su área, pero debe capacitarse. La iglesia anglicana es pionera en eso. Tanto en los cánones lo exige, por eso la comisión de ministerio, porque creemos que alguien puede decir, yo quiero ser predicador, porque yo hablo bonito, está bien, eso es maravilloso. Pero vamos a estudiar, no, yo no quiero estudiar, yo innato, yo soy predicador porque a mí se me apareció el ángel Gabriel y me dijo que yo era predicador y voy a predicar. Ok, una iglesia profe, ya que está tocando ese punto importante Dígame. de que como anglicanos exhortamos al estudio, Ajá. es un punto súper importante que yo quisiera dilucidar, pues. ¿Por qué? Porque si estamos en pro del estudio, de aprender y crecer, este, de repente mi trabajo quisiera proponer que en este caso en la Iglesia de Ecuador nos preparemos cada vez más para, para afrontar todos estos temas que nos competen. Por ejemplo, este, eh, si alguien no cumple, hablando un poquito de lo anterior, si alguien no cumple con los 6 meses de preparación para ser ujier o para ser salmista, o no lees correctamente, debes cumplir con unos pasos y no pasaste en los 6 meses, tuviste los 6 meses, eres muy bueno, pero no cumpliste. Puede que te revoquen, o sea, está en ti el llamado, pero puede ser de repente no admitido. Sí, correcto. Inclusive puede ser revocada la licencia por la falta de estudios o por la falta de preparación o la falta de diligencia. Hay muchas cosas. Y el párroco como pastor y el obispo como pastor de pastores, tenemos un corazón. La intención no es limitar. Nosotros no estamos llamados a limitar a las personas, pero sí a prepararlas, a ayudarles a superarse, a que cada día sean mejores. Entonces, desde el que limpia, si por ejemplo existe un ministerio de los que limpian los baños en la iglesia, los baños, bueno, vamos a enseñarle a cómo limpiarlo de forma excelente. Porque ve, no hay casa fea, hay casa mal ordenada o descuidada. Porque un ranchito puede ser muy bonito si la persona lo tiene bien bonito. Entonces, la intención, si una persona dice, yo quiero ser salmista, cantor, adorador de la iglesia, ok, lo llamamos, lo integramos al grupo, mientras tanto, hey, vamos a iniciar un curso para los salmistas en septiembre. No, yo no quiero estudiar. Entonces no puede ser ministro, porque aquí queremos ministro de excelencia. No, entonces me están coartando el derecho a ser salmista. No, nadie tiene derecho a ser salmista. Eso es un don de la iglesia. Lo que no hay discriminación, es decir, si tú cumples los pasos que la iglesia establece, eso es cada iglesia, tú vas a hacerlo, porque si no sería, yo quiero ser gerente de la petrolera en Ecuador, yo quiero ser gerente o presidente de la petrolera en Ecuador. Ajá, ¿qué estudios tienen? Ninguno. Yo nunca quise estudiar, yo no soy ni estudié en el colegio. No puedes ser presidente. Me están discriminando. No te están discriminando. Sencillamente no llenan los requisitos. Igualmente, la intención de esto no es discriminar, sino preparar y que la iglesia, cada vez el cuerpo de Cristo esté mejor preparado. Y la intención, por ejemplo, estos estudios que ustedes están haciendo, están en vía, o sea, ya Ecuador está haciéndolo. Se está haciendo de una u otra manera. El obispo a través de las enseñanzas dominicales, a través de la escuela de capacitación, a través de seminarios, a través de reuniones, siempre hay la capacitación. Es muy particular de cada iglesia. Pero sí estamos llamados, y la iglesia anglicana, como bien dice Carlos, si algo nos identifica a los anglicanos, no de Venezuela, no de Ecuador, sino a los anglicanos del mundo entero,
es que los laicos y los clérigos están capacitados, es un afán. Las mejores universidades del mundo son anglicanas, de origen anglicano. Harvard, Oxford, ¿cómo se llama esta en Inglaterra? Oxford. Princeton. ¿Cuál? Cambridge. Sí. Ajá, Cambridge, gracias. Cambridge. Son universidades anglicanas, de origen anglicano. Por eso es que si algo nos identifica es eso, las ganas de que el que limpie los baños sepa cómo hacerlo. No sea empírico, sino sepa cómo hacerlo. Y eso es esa bonito. conciencia en la persona de que tiene que hacerlo Sí. porque es para el Señor. O sea, Correcto. ser consciente de que he recibido un don y que lo voy a poner al servicio del Señor, pero con lo mejor que tengo. Con lo mejor, mire, yo puedo predicar muy bonito, pero cuando yo leo Spurgeon, cuando yo leo de otros predicadores que me llevan una morena, una expresión muy venezolana, que me llevan, que son mucho más avanzados que yo, me di cuenta que yo no sé predicar nada. Es como una persona que dice, yo soy electricista porque yo uno 2 cables al bombillo. No, te falta mucho para ser ingeniero electricista. Entonces, la humildad debe ser una persona, llámese lo que sea, si es salmista, y dice, yo no necesito estudiar porque yo sé tocar y yo sé cantar de forma empírica, a esa persona, por soberbia, no hay que dejarla ministrar, es mi humilde opinión. Porque inclusive los cantantes como Whitney Houston hacían seminarios para cantar. Y me va a decir una persona que canta medianamente bonito, va a decirme que va a cantar porque empíricamente aprendió. Entonces una persona humilde, ¿sabe lo que dice? Una persona humilde dice, vamos a estudiar, yo quiero estudiar, porque yo no lo sé todo. Y eso es ya la humildad es el principal requisito. No saber mucho, sino la humildad de decir que no sabe mucho, lo hace un excelente ministro. Porque ya empezó bien. ¿Sí me entendieron? Correcto. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Los postulantes, título 5, los postulantes. Me quedan 10 minutos, vamos. En los postulantes, en la YACA existe una serie de pasos para los postulantes, se llama a las personas que van a las sagradas órdenes. ¿Ok? El primer paso, hablar con el ministerio inmediato. Por ejemplo, yo soy párroco, viene una persona y dice, padre, yo quiero ser diácono. Felicitaciones. Excelente. Lo primero no tiene que hablar con otro diácono, no tiene que hablar con el ujier, con el salmista. La primera persona que debe hablar una persona debe ser con el párroco. Porque el párroco es el que lo va a ayudar a ver si su vocación es genuina. Yo, por ejemplo, siempre le pregunto a la persona, ¿por qué quieres ser sacerdote? Porque yo quiero ser, porque a mí me gusta servir a Dios. Bueno, pero para servir a Dios no necesitas ser sacerdote. Para servir, el que limpia los baños sirve a Dios. Entonces uno lo guía a ver si su vocación es genuina. El segundo paso, si yo considero que esa persona tiene llamado a las santas órdenes, yo le pido, yo hago una reunión, si es casado, me dicen los cánones que llame a la esposa y a los hijos. A ver si la esposa y los hijos están de acuerdo con el llamado. Porque en nuestros cánones, si la esposa dice, no, yo no quiero que mi esposo sea diácono. Bueno, vamos a ver por qué, vamos a ver, porque lo primero que debe convencer, apoyarlo, es la familia. Si no tiene, mire, lo que somos sacerdotes en la iglesia anglicana sabemos que ciertamente es más fácil ser soltero y ser sacerdote que estar casado y con hijos y ser sacerdote. Porque uno debe preocuparse también por la familia, ese es su primer ministerio. Un sacerdote soltero no, un sacerdote soltero puede dormir debajo de un puente. Yo no puedo dormir debajo de un puente, yo tengo familia. Entonces yo necesito el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Porque uno se entrega, uno visita a los enfermos, uno es un personaje público. Entonces uno se reúne con la familia canónicamente a ver si está el apoyo. Si existe el apoyo, si hay un llamado, el tercer paso es remitirlo al cuerpo de capellanes examinadores. El cuerpo de capellanes examinadores indaga a ver qué estudios tiene, si sabe leer, si es bachillerato,
qué estudios tiene, si está capacitado, si no tiene ningún problema. Y desde ya, desde que se entrevistó conmigo, yo le estoy pidiendo exámenes, hay unos requisitos, están en los cánones, exámenes médicos, psicológicos, antecedentes penales, la recomendación, si yo lo apruebo, debo firmar un testimonial, la junta parroquial debe recomendarlo, eso se lo remito a la junta, al cuerpo de capellanes, según los cánones YACA. El cuerpo después de esa entrevista, el cuerpo de capellanes lo manda con el comité diocesano. Este comité también le hace preguntas, ve, mire todos los filtros que hay, ¿no? en este canon, en estos cánones. ¿Por qué? Porque el comité diocesano también tiene que ver con el dinero que se va a invertir en ese postulante y que debe saber si en verdad va a seguir, si es serio su vocación. Si no hay problema, si el comité diocesano dice que sí, lo remite al obispo. Mira cuando llega el obispo ordinario. Pero en cualquier momento, el párroco puede no remitirlo, decir, no, mijo, tú no quieres, tú quieres ser sacerdote para figurar, para tener un título, no porque tengas vocación, quédate tranquilito. Pero si yo lo paso como párroco, está el filtro del cuerpo de capellanes examinadores. Si el cuerpo de capellanes examinadores dice que no, no avanza. Hasta ahí llega. Pasa al comité diocesano. Si el comité diocesano dice que no, hasta ahí llega. No avanza. Pero si dice que sí toda esta gente, estos tres filtros, llega al obispo ordinario, que es el que tiene la última palabra. El obispo ordinario lo entrevista, ve todos los documentos, y si está de acuerdo, envía un oficio al seminario, a la comisión de ministerio también, para que empiece la preparación de este postulante para la Sagrada Orden del Diaconado o Sacerdocio, para donde vaya. Padre, ¿y qué pasa si el cuerpo de capellanes y el comité dicen que no? Según un cánones, ahí mismo lo dice, los cánones le dicen que el cuerpo debe enviarle un oficio al párroco, al obispo, diciendo por qué dijo que no. No es porque no hay punto, no. El por qué, las razones, y el obispo se entrevistará con el comité diocesano, con el cuerpo, con el que haya dicho que no. Se entrevistará con ellos a ver si es justa, si hay algún pero. Si existe alguna razón, el obispo tratará de convencerlos, ¿no? Pero si no se convencen, si no pasa estos filtros, no puede ser postulante. Debe pasar estos filtros. Eso es más que todo lo que habla este canon. Habla también de el obispo puede decirle a un postulante que no ha sido ordenado, en cualquier momento puede decirle, mijo, no continúas. Y el obispo no tiene que dar razón de eso. El obispo es autónomo. El obispo puede decirle a cualquier postulante, no continúas, sin dar explicación. También pone un limitante. Si a algún postulante se le dijo que no en alguna diócesis, o no si en alguna diócesis no puede ir a otra diócesis a ser postulante. Eso lo investiga el comité diocesano, a ver si fue postulante en otra diócesis. Pues no existe tal cosa como, ay, a mí me rechazaron aquí, ahora me voy para otra diócesis a que me acepten allá. Negativo. Debe ser... ¿Que pase un año? Después de un año sí puede. A eso, me agarraste en el... Después de un año sí se puede. Después del año, pero tiene que esperar un año como mínimo, si es rechazado. Pero dependiendo también del informe que mande la otra comisión, el comité diocesano, ¿no es verdad? Excelente. Ah, sí leyó, señor Washington. Excelente. Eso es importante. Eso depende de las razones que sean. ¿Alguna pregunta? No. Ese es un proceso en YACA. En la TEC es muy parecido, pero ellos tienen dos etapas. Tienen postulantado y candidato. Exacto. El postulantado es un paso previo a la candidatura donde se nomina,
se investigan los documentos, la persona se entrevista, eso ya lo llaman el postulantado. Ya la candidatura ya es cuando ya todo ha sido aceptado, cuando ya empieza sus estudios, es la candidatura. Pero el proceso es muy parecido, no lo detallo porque ustedes lo leyeron. Dice lo mismo, que si es rechazado puede ser readmitido después de 12 meses, a grosso modo. ¿Alguna pregunta de los postulantes a las santas órdenes? Si hay postulantes, si hay aspirantes allí. Aquí, por ejemplo, a veces hay, tal vez por lo que nuestra iglesia es un poco nueva, ahí decía que una de las características justamente es que se debe apoyarle económicamente al postulante para que haga la carrera, haga la capacitación, ya. Pero, por ejemplo, como no hay esa capacidad económica desde la iglesia, muchas veces ya depende de nosotros mismos el que tengamos que hacer esos gastos económicos. Ese aporte, sí. Pasa lo mismo aquí en Venezuela. Eso lo leyó, por ejemplo, eso lo tiene la TEC, pero la Iglesia Episcopal de las Doctrinas es un monstruo de iglesia, de una fundación, tiene unas cuestiones. Entonces, allá ellos sí es importante porque ellos sí tienen de la parroquia, pero lo que quiere decir eso principalmente es que la parroquia, si nomina un candidato, le pide que por favor lo apoye en lo que pueda, ¿no? En pasaje, en comprar la guía, en esas cosas. Normalmente en nuestras iglesias latinas, nosotros mismos asumimos todos esos gastos porque nuestra iglesia anglicana es muy joven, a nivel de Latinoamérica es muy joven. En Estados Unidos tiene más de un siglo de antigüedad. Aunque en algunos países también empezó el siglo pasado, pero siempre pequeñita. No tenía, porque la iglesia de Estados Unidos empezó en 1800, pero desde que fue descubierto los anglicanos fueron los colonizadores. Tiene todos los años del mundo allá. Nosotros estamos empezando, pero lo que se busca con esos cánones es que la congregación, la parroquia, la diócesis, ayude en lo posible. Exacto. En los gastos, de una u otra forma. Bien, queridos estudiantes. Profe, ¿y qué sucede con los postulantes a ser ordenados que de pronto no tienen ningún estudio, o sea, no han estudiado ningún tipo de teología o alguna carrera así? ¿Cómo los pueden ordenar? ¿Por qué son ordenados? ¿O qué se hace en ese caso? En los cánones, vamos a estudiar ya en la clase que viene, si no es una persona capacitada teológicamente, no puede ser ordenado. Es una pared. Y en los cánones, en todos los cánones que vas a encontrar de cualquier iglesia, de una iglesia seria, es un rotundo no. Debe haber un programa de capacitación. En el canon 7 YACA, en el canon 8 y 9 de TEC, yo se lo mandé a leer, está una lista de materias que deben prepararse, deben aprobar. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Vamos a seguir hablando del tema de los postulantes, de las ordenaciones y todo eso. Sigan leyendo, por favor, lo que les pido, sigan leyendo, sigamos interviniendo. Y ya recuerden, la semana que viene me tienen que enviar el proyecto de constitución de cada uno. ¿Ok? Cualquier cosa por WhatsApp nos estamos comunicando. ¿Les parece? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Reverendo. Excelente clase. Muchos puntos por ver. Sin duda. Están hablando a alguien, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo. Se lo veía muy bajito. Sí, bastante. ¿Quién es yo? Ender Mendoza. Señor Ender, dígame. Sí, sin duda esta clase debiesen tener un poco más de espacio, ¿no? Por el hecho de que, wow, yo me quedo por lo menos con dos interrogantes y te la iré a copiar al WhatsApp y ahí nos hablamos. Pero por favor, hágalo. Sí, bueno, nos vemos en el próximo clase. Que pasen buenas noches. Dale, ojalá pudiéramos tener más tiempo, pero ahí está el otro profesor. Dios le bendiga, hasta luego. Amén. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Bendición. Hasta luego. Muchas gracias.